Muy bien, buenas noches a cada uno de ustedes, estimados alumnos. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de máquinas e instrumentos. Hoy estamos miércoles 20 de abril. Y bueno, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso. Bien, buenas noches con todos. Vamos a iniciar el registro de nuestra asistencia. Bien. Daisy Alata. Señorita Daisy no está. Ronald Alderete. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Ronald, gracias. José Manuel Ampuero. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, José Manuel, gracias. Julio César Ancocayo. Julio César. Julio César Ancocayo, ¿dónde está? Eddie Aponte. Eddie, está. Richard Ascue. Richard Ascue. Está Richard. Richard, ¿está ahí conectado? Presente, profe, presente. Ya, Buenas gracias, Richard. noches. Buenas noches. Guillermo Avilés. Presente, buenas noches, profesor. Buenas noches, Guillermo, gracias. Miguel Ángel Aymachoque. Miguel Ángel no está. Marco Barriga. Listo, Marco, gracias, buenas noches. Raúl Carpio. Gracias, Raúl, buenas noches. Tadeo Caviedes. Profesor, buenas noches, presente. Francis, buenas noches, Francis, gracias. Marisol Chancuaña. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Marisol, gracias. Willy Chuctaya. Willy Chuctaya está por ahí. Manuel Corrales Serpa. Presente, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Gracias. Ya, gracias. Alexander Cruz. Alexander Cruz. Juan José Dionisio. Juan José Dionisio. Está. Héctor García. Héctor García no está. Rubén Gómez. Presente. Ya, gracias Rubén. Buenas noches. Yanira González. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Yanira, gracias. Richard Güere. Ya, gracias, Richard. Buenas noches. Eduardo Hinojosa. Eduardo, ¿está por ahí Eduardo? Parece que no. Madeleine Guamán. Madeleine. ¿Dónde está? Ya. Jesús Guaita. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Gracias. Jordi Izarra.
Jordi Izarra. Vicente Ledesma. Vicente Ledesma, no está. Ronald Machaca. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Ronald. Gracias. Génesis Mamani. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, Génesis. Gracias. Ronaldo Manchego. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Ronaldo. Gracias. Waldir Orellana. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Waldir. Gracias. Jason Ortiz. Presente, profesor. Gracias, Jason. Buenas noches. Henry Perca. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, Henry, gracias. Carlos Poma. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Carlos, gracias. Patricia Quispe. Ya, gracias, Patricia. Buenas noches. Reni Quispe. Presente, buenas noches, presente. Ingeniero, disculpe, ingeniero, presente, Henry Perca, se fue mi señal, por favor. Ya, a ver, ahorita lo revisamos. Creo que sí estabas ya, Henry. Si no, esperamos un momentito, por favor. Ahorita lo reviso. Roxana Quispe. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Roxana, gracias. Gregory Quispe. Gregory Anthony. Ahí está Gregory. Wilber Quispe. Presente, docente. Buenas noches. Buenas noches, Wilber, gracias. Noel Reinaga. Noel Reinaga está por ahí. Está. Vidal Rojas. Buenas noches, Inge. Presente. Buenas noches, Vidal, gracias. John Salguero. John. Wilmer Santos. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Wilmer, gracias. Cristian Sosa. Cristian Sosa. Está. Karina Tantaya. Presente, ingeniero. Gracias. Buenas noches. Giovanni Tejada. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Giovanni. Y Yulisa Torres. Presente, profesor. Ya estamos entonces. A ver, ¿hay alguien que no haya registrado su asistencia? ¿Puede levantar la mano, por favor? Desde el Meet para ir registrando su asistencia, ¿ya? A ver. Daisy Alata, la señorita Daisy Alata. Ya está Daisy. Y Juan José Dionisio Flores. Ingeniero, un favor, ¿me lo puede revisar? Se fue mi señal. Ya, a ver, dame un segundito. Ahorita pasamos. Ingeniero, un favor. Sí, ahorita lo revisamos. ¿Cuál es su primer apellido, Juan José? ¿Es Dionisio su apellido? Sí, ¿no? Ahí está, Dionisio. Sí, usted. Juan José. Dionisio. Ya está, ahora sí. ¿Cuál era su apellido, perdón, del compañero para revisar? Creo que no tiene buena señal. ¿Cuál era el apellido de nuestro compañero? Docente Quispe Bocarpuma Reni, presente. Buenas noches. Ingeniero, Henry Perca, por favor. A ver, vamos en orden ya. Perca.
Perca. Ya, sí estás, Henry. El otro compañero. Ingeniero, ¿me Quispe escucha? Wacapuma Reni, presente. Ya, Quispe. Ven. A ver. Sí, sí estás, Reni. Sí tienes asistencia. Ambos tienen asistencia, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a continuar, ¿ya? Vamos a dividir nuestra sesión del día de hoy, bueno, en una primera parte donde vamos a continuar revisando un poco la parte teórica de sensórica discreta. Y en una segunda parte vamos a dar unos 20 minutos, ¿no? Para poder revisar nuestra evaluación parcial, ya que se ha habilitado el día de hoy. Entonces vamos a dar algunos minutos para que podamos revisar esta evaluación parcial y bueno, dar algunas indicaciones. Si tienen algunas dudas o consultas, ya lo vamos a ver en un momento. Bien. Pero primero ya tenemos que avanzar un poco el tema que estábamos viendo. Y bueno, vamos a continuar. Bien. Esta diapositiva la hemos estado revisando justo el anterior miércoles. ¿Ya? Vamos a continuar con esta. Nos quedamos... ¿ya? Teníamos ya un avance, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, hemos estado hablando de sensórica discreta, ¿no? Ya estamos entrando a esta unidad. ¿Cuáles son los objetivos, ¿ya?, que nosotros buscamos con esta sesión? Es que se pueda describir, ¿no?, el principio de construcción y funcionamiento de los sensores de proximidad. Del mismo modo, seleccionar, ¿no?, sensores de proximidad para automatizar procesos industriales. Entonces, bueno, primero tenemos que conocer, ¿no?, cuál va a ser el estado del arte o qué opciones nosotros tenemos de este tipo de sensores de proximidad para, a partir de ahí, yo pueda de repente hacer una comparación, análisis, cuál será el mejor para una determinada aplicación. Y bueno, esto también, una parte, cuando nosotros hablamos de sistemas automáticos, tenemos tres elementos principales, ¿no? Hablamos de los sensores, tenemos los actuadores y tenemos el controlador. Bien, pero necesitamos conocer también lo que es la instrumentación, ¿no?, que es lo que estamos empezando a hablar ahora. Bien, entonces, para que yo pueda automatizar algún proceso específico, es importante conocer en primer lugar ¿ya?, qué sensores a nivel industrial nosotros podemos encontrar, manejar y trabajar. Bien, entonces, eso es importante no perder de vista. Vimos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos una línea de producción, en este caso se están fabricando estas bebidas gasificadas o gaseosas, y bueno, hasta que llegue acá, tiene ciertas etapas, ¿no? Entonces de repente hay una primera etapa donde se hace un soplado de la botella, ¿no? Vienen de repente comprimidos estos envases, de ahí se usa aire, ¿no?, para poder soplarlas y darle la forma. Seguidamente tendrá que entrar, ¿no?, una etapa de llenado, dependiendo, ¿no?, del tipo de bebida que se tenga, porque en una línea se pueden producir varios tipos de bebidas, ¿no?, por ejemplo. Entonces se procede con ese llenado, y bueno, una vez que se llena, se tiene que de repente ver que el nivel esté adecuado mediante algún sensor, y una vez que se tiene eso, ya se pasará, perdón, a una etapa de sellado, tapado y de repente etiquetado, ¿no?, donde se pone la etiqueta, y finalmente un empacado, ¿no?, para ponerlos así en grupos, formarlos en grupos, no lo sé, de 12, 24 unidades, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando de esa manera, ¿no? Y durante todo este proceso, nosotros, como les decía, necesitamos sensores, ¿no?, para, por ejemplo, detectar una botella, ¿no? Entonces, yo voy a tener algún tipo de sensor en específico, vamos a ir detallando eso. Y también necesitamos actuadores, ¿no? En este caso se usa bastante actuador
neumática, ¿no? Vamos a hablar entre el sábado y el domingo. También vamos a hablar un poco de circuitos neumáticos y electroneumáticos, ¿no? Cuando hablamos de circuitos electroneumáticos, tenemos una bobina eléctrica que va a permitir la conmutación de alguna válvula neumática, ¿bien? Entonces acá, ¿no? Por ejemplo, para hacer el sellado es mediante una válvula de repente, ¿no? Que abre un pistón, ¿no? Que va a hacer o dependiendo, ¿no? Si es, por ejemplo, normalmente las botellas descartables es a presión, ¿no? Estas ya tienen otro tipo de enroscado y también hay una máquina que mide también el torque que se sellan, ¿no? Se tapan, ¿no? Estas bebidas. Entonces, vamos a tener, ¿no? Todo esto, la lógica se va a correr desde un controlador industrial, ¿no? Normalmente es un PLC, ¿no? O pueden ser varios, ¿no? Puede ser que una máquina ya venga con su propio PLC y dentro de la línea podemos encontrar de repente subprocesos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener acá. Y bueno, los sensores, actuadores y el controlador, ¿no? Parte importante. Entonces, ya habíamos estado revisando esta primera parte. Dijimos, si ustedes recuerdan, una manera de clasificar los sensores son mediante la salida, ¿no? En este caso vamos a hacer énfasis en salidas de tipo binario, ¿bien? Dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, los interruptores limitadores, tenemos los sensores de proximidad y teníamos los sensores fotoeléctricos, ¿no? Entonces, este limit switch normalmente necesitaba un contacto mecánico. Los sensores de proximidad, básicamente teníamos inductivos y capacitivos. Los inductivos nos detectan básicamente metales y los capacitivos pueden, en teoría, detectar cualquier elemento, pero eso va a depender también de el tipo, ¿no? El tipo de la constante dieléctrica que va a tener el material, ¿no? Entonces, en ese sentido va a haber algunos materiales que los va a detectar de manera más fácil que otros, ¿no? Y bueno, tenemos el principio de los sensores fotoeléctricos que también vamos a hablar más a detalle a continuación. Teníamos esta tabla comparativa que la habíamos revisado. Los limit switch o interruptor limitador normalmente son de contacto mecánico, entonces el objeto que queremos detectar tiene que entrar en contacto mecánico con esta parte de este limit switch y bueno, ahí cambia sus contactos, ¿no? Entonces, si tenemos el 1314 es normalmente abierto, digamos, en esa posición. Cuando va a detectar, ¿no? Físicamente va a mover ¿no? Esta especie de rodillo que hay por acá y este contacto también se va a cerrar, ¿no? Entre el 13 y el 14. O podemos tener contactos normalmente cerrados y cuando detecta se abren, ¿no? Dependiendo de la aplicación, o ambos, ¿no? Hablamos también de los presóstatos, si ustedes recuerdan, que son una especie de controladores, ¿no? De presión. Algunas aplicaciones típicas son la seguridad en alta presión, ¿no? Imagínense que tenemos un tanque presurizado y bueno, si nosotros podemos tener este presóstato, llega a cierto valor de presión y se activa este contacto y puede ser que se abra una válvula de desfogue, ¿no? Porque si sigue aumentando la presión puede ser peligroso, ¿no? Puede sobrepasar la presión que soporte y bueno, puede ocasionar algún desastre, ¿no? Entonces, seguridad de alta presión, compresores y otros. Y bueno, acá también definimos la histéresis, ¿no? El problema es que cuando nosotros tenemos estos presóstatos, estos contactos, nosotros definíamos, ¿no? Me parece que estaba acá adelante, definíamos un set point, ¿no? Pero si ese set point era fijo, lo que hacíamos en nuestro actuador va a ser que se esté prendiendo y apagando, y eso reduce la vida útil de un actuador, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se podría definir esta histéresis, que es como una especie de margen que nosotros tenemos para nuestro set point, ¿no? Inicialmente, de repente, nuestro set point estaba, no lo sé, a 10 PSI, ¿ya? Pero ahora le hemos agregado dos PSI de histéresis, entonces puede ser que ahora ya no solo esté en 10, ¿no? Va a poder estar entre 9 y 11, ¿no? Van a ser valores permitidos
que considera la histéresis en este caso. Entonces, lo que ganamos agregando esa histéresis es que nuestro actuador no va a estar prendiendo y apagando, ¿no? Una válvula, por ejemplo. Pero perdemos precisión, ¿no? Porque nos estamos alejando, ¿no? De nuestro punto original, que eran los 10 PSI, ¿no? Ahora vamos a estar entre 9 y 11. ¿Bien? Entonces, teníamos eso y... ¿qué más? Más o menos llegamos hasta acá, una más. Acá había una animación donde teníamos una línea de producción y dentro de esta línea nosotros podemos tener no solamente un sensor, ¿no? Sino un conjunto de sensores y actuadores que van a permitir, ¿no? Valga la redundancia, en conjunto, hacer automático un determinado proceso, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Vamos a entrar ahora a detalle de los tipos de sensores, ¿no? Que nosotros hemos mencionado. Vamos a iniciar hablando por los tipos de sensores inductivos en este caso. Bien. Actualmente los más utilizados de repente son estos tubulares, ¿de acuerdo? Pero podríamos encontrar en tipo modular, ¿no? O tubular en ángulo recto. ¿Bien? Pero de repente el más usual es que sean los de tipo tubular. ¿Bien? Entonces, internamente, ahorita vamos a ver ya este tipo de sensores inductivos y en general todos los sensores están estandarizados. Pueden ser de 2, 3, hasta de 4 hilos. ¿Ya? Y vamos a ver que cada uno de estos hilos cumple una función específica. Bien, eso lo vamos a ir revisando a continuación. Bien. No sé si hasta acá tienen alguna duda o consulta, por favor. ¿Ya? Vamos a continuar, pero no sé si hasta acá está claro o tienen alguna duda o consulta. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, gracias, Jesús. Bien. Vamos entonces, vamos a seguir. ¿Ya? Algunas ventajas que podemos tener referente a nuestros sensores inductivos. ¿Ya? En general, vamos a tener que tiene una respuesta aceptable frente a condiciones ambientales adversas, ¿no? Entonces, bueno, esto también se ve mucho en la parte industrial, ¿no? Cuando nosotros estamos en una industria, puede ser que tengamos polvo, puede ser que tengamos interferencias electromagnéticas, ¿no? Entonces, humedad, ¿no? Entre otras. Y, bueno, en realidad está preparado, ¿no? Este tipo de sensores para que puedan actuar a nivel industrial, ¿no? Rápida respuesta en conmutación rápida, ¿no? Son electrónicos, entonces la respuesta es mucho más rápido comparado ¿no? A un, ¿no? al sensor que veíamos por acá, a ¿no? A un limit switch. Entonces, vamos a tener, detecta objetos metálicos a través de barreras no metálicas. Entonces, siempre, esta es una idea también importante que debe quedar en ustedes, que los sensores inductivos básicamente detectan objetos metálicos, ¿bien? Por el principio de funcionamiento que tienen, ¿no? Larga vida útil, ¿no? En general tiene una vida útil aceptable. Son de estado sólido y proporciona acoplamiento eficiente a PLC o sistemas digitales. Este punto también es interesante o importante porque ya todos estos tipos de sensores van a venir con unos cables, ¿no? Inherentes ya definidos. Entonces, normalmente vamos a tener cable o 3 hilos para este tipo de sensores,
Y bueno, ahí ya viene, ¿no? Entre dos de ellos, entre dos de los hilos energizamos con el voltaje, puede ser un voltaje continuo, un voltaje alterno, y hay una tercer cable que vamos a encontrar, una tercera patilla que nos va a dar la señal. Ya vamos a explicar en un momento más cómo es que funciona esto. ¿Bien? Y bueno, los PLCs están diseñados para poder trabajar con estos niveles de señales, ¿no? De señales discretas en este caso. Bien, entonces, ¿hay alguna participación? Ahí había un micro, ya se apagó. Ya. Bien, entonces, vamos a continuar. Ya, ahorita vamos a ver ese tema, ¿no? Entonces, algunas desventajas es que normalmente para que detecte tiene que estar bastante cerca, ¿no? En promedio, acá nos menciona que podría estar a unos 10 centímetros, ¿no? 100 milímetros. ¿No? El objeto que vamos a, ¿no? O sea, de la cara que vemos acá, ¿no? Normalmente, ya, esta va a ser ¿no? O por el otro lado, la cara sensora. Y a partir de ese punto, 10 centímetros a lo mucho, ¿no? Debería estar en este caso, el metal que queremos detectar. Detecta solo objetos metálicos ferromagnéticos, ¿no? Que tienen esta propiedad precisamente ferromagnética. Puede ser afectado por acumulación de viruta en la cara sensora. Entonces, los símbolos que nosotros vamos a encontrar son estos, ¿de acuerdo? Fíjense acá, este parece una resistencia, ¿ya? En realidad esa es la bobina, ¿ya? Está pintadita y esa es una bobina. Este rombo, ¿no? Que aparece acá con estas dos líneas, ese es el símbolo clásico de un sensor, ¿bien? Y seguidamente acá al lado derecho vemos que este sería un contacto normalmente abierto, ¿de acuerdo? Normalmente abierto, normally open, ¿no? NA le voy a poner. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa que es normalmente abierto? Cuando no va a detectar, no hay continuidad entre estos dos terminales, pero cuando detecta el elemento, este se cierra y ya va a detectar. Bien, entonces es ese o podemos tener lo opuesto, ¿no? Cuando en su estado inicial, ¿no? No va a detectar, ¿no? Cuando no detecta, hay continuidad entre estos dos puntos. Entonces, cuando detecta ¿no? Este metal, este contacto que estaba normalmente cerrado se va a abrir, ¿no? El opuesto. Entonces podemos tener ambos casos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar internamente dentro de un sensor inductivo? Tenemos acá, este es el lado que va, voy a poner este láser. Este es el lado sensible, ¿no? Entonces yo voy a acercar un objeto, ¿no? Que es este de acá, y bueno, se genera un circuito oscilador, y más o menos el principio es que ya se tiene, ¿no? O sea, acá va a generar un flujo, ¿no? Y ese flujo ya más o menos se tiene, ¿no? Tenemos un flujo, en este caso magnético, ¿no? que nosotros vamos a tener. Entonces ese flujo yo lo puedo saber o puedo conocer el valor, y cuando nosotros acercamos un objeto metálico, lo que hacemos es influir o cambiar este campo magnético. Bien, entonces ese cambio es detectado y finalmente tenemos este circuito detector y un circuito de salida. Bien. Entonces,
vamos a tener ello. Y ya más o menos ese es el funcionamiento. ¿De acuerdo? Ahora, lo que les decía, esto también es un aspecto importante, es que normalmente la mayoría de los sensores, cualquiera sea la marca, el modelo, vienen estandarizados, ¿no? Entonces, esto nos permite decir que podríamos tener dos opciones, ¿no? Si es de 3 hilos nuestro sensor. Uno que es la conexión PNP y otro NPN, ¿ya? O sea, cuando nosotros compramos un sensor o tenemos un sensor, en este caso puede ser inductivo, va a tener una de estas dos opciones, ¿ya? Bien es PNP o bien es NPN. Bien, y vamos a ir detallando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener acá? Tenemos 3 hilos, como les decía, eso es lo más usual, ¿sí? Para este tipo de sensores, y bueno, en general, ¿no? Para los sensores de tipo binarios, tenemos esta característica, ¿ya? Entonces, sí, vamos a tener esto, ¿ya? Siempre que nosotros encontremos, ya podemos buscar a ver acá un sensor inductivo de 3 hilos. ¿No? Vamos a buscar acá. Entonces, a ver, vamos a ver. Tres hilos, PNP. Bueno, acá vamos a tratar de buscar este de acá, alguna imagen. Entonces, más o menos así vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, más o menos físicamente es así, ¿no? Normalmente son de forma cilíndrica. Y vamos a encontrar ya un cable, ¿no? Y tiene estos 3 colores ya estandarizados, ¿de acuerdo? Negro, que es la señal, azul, blue y brown, ¿no? Entonces, entre blue y brown, ¿qué tenemos que darle? La alimentación. Un voltaje estándar es que le demos 24 voltios, ¿no? Hay algunos sensores que también me pueden trabajar a 220 voltios, ¿no? Entonces tendré que energizarlo con 220 voltios en alterna, ¿bien? Y tenemos una señal de salida. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? ¿No? Vamos a volver acá. Ya está. Entonces, cuando nosotros hablamos de la conexión PNP, hacemos referencia que este BN significa brown, ¿no? Entonces, entre brown y blue, tenemos que energizar. Normalmente, les vuelvo a repetir, insistimos en ello, un voltaje estándar es 24 voltios. Bien, entonces acá estamos aplicando 24 voltios en continua entre los terminales de brown y blue. Y la línea black, negra, es la señal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros detectamos esa señal? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando este sensor de tipo PNP detecta? ¿Ya? Vamos a tratar de graficarlo por acá. Entonces, lo que vamos a generar o tener acá es lo siguiente, ¿no? Cuando no detecta el elemento, si nosotros medimos el voltaje, ya entre brown y blue, va a ser 0 voltios, ¿de acuerdo? Cuando no detecta. Pero si yo ya acerco un objeto a este sensor, y ahora nuevamente pongo mi voltímetro, ¿no? Entre black y blue, ahora vamos a medir que acá nos está dando 24 voltios, ¿no? O bueno, nos da el valor que estamos alimentando, ¿no? En este caso estamos alimentando con 24, entonces vamos a tener 24 voltios acá, ¿de acuerdo? Y estos 24 voltios va a hacer que esta señal ya llegue hasta nuestro PLC,
¿ya? Dependiendo del PLC, ¿no? Yo puedo tener entradas de tipo relay, entradas... ¿ya? Entonces, lo que le va a llegar son estos 24 voltios finalmente al PLC. Es una señal física, en este caso eléctrica, y el PLC lo va a entender como un 1, ¿no? Cuando le llegue 24 voltios. Y si le llega 0, lo va a entender como un 0 también. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso tenemos un contacto PNP. ¿Por qué PNP? Porque nuestra señal de control, ¿no? La señal black, está en referencia a ¿quién? A negativo, ¿no? A blue. Acá igual, ¿ya? Solamente que acá es el contacto normalmente cerrado, ¿sí? Este de acá. Y bueno, veamos, ¿qué de diferencia ven ustedes acá en este tipo de sensor que es el NPN? ¿Cuál será una diferencia importante que podemos ver acá? A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿O los llamamos? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Qué de diferencia ahí a simple vista ven, ¿no? Entre un PNP y un NPN? ¿Cuál es la diferencia importante? Está por la señal, ¿no? Entonces está en la señal. ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Llamamos entonces, si no hay voluntarios. Bueno. Empezaremos por los últimos serán los primeros. Jordi Izarra, ¿estás ahí, Jordi? Jordi. Jordi. Bueno, parece que no está. Seguimos hacia arriba. Yanira, señorita Yanira, ¿está por ahí? A ver, nos ha respondido por el chat, me parece. Ya, Yanira. La pregunta es, ¿qué de diferencia ven entre esa conexión, ¿no? PNP y NPN. ¿Alguna idea? Me escucha entrecortado. ¿Me están escuchando bien todos ustedes? ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? ¿Escucha bien, chicos? Sí, ingeniero, sí se escucha bien, un poquito intercortado. Sí, se le escucha, ingeniero. Ya, muy bien. Ya, entonces, la diferencia principal es que ahora la señal, ¿no? Ahora tenemos que medir, antes medíamos con el voltímetro entre black y blue, ¿no? Ahí nos daba esa señal, ¿no? De 24 voltios o del voltaje que le estamos alimentando. Ahora tenemos que poner nuestro voltímetro entre black, ¿no? La señal, cable o conductor de color negro, con brown, ¿no? O sea, con el positivo. Entonces, ahora el voltaje se va a generar en estos dos puntos, ¿no? Y bueno, si yo pongo una carga acá, una lamparita, por ejemplo, cuando detecte el sensor se cierra y también se cierra acá, ¿no? Y va a haber, vamos a ver, por ejemplo, que enciende esa luz, ¿no? Esa lámpara. Y bueno, podemos tener contactos normalmente abiertos o contactos normalmente cerrados. ¿Bien? ¿Se entendió entonces esta parte? ¿Alguna duda o consulta hasta acá? ¿Se ha entendido esta idea, chicos? ¿Me pueden confirmar? Sí, listo, Madeleine, gracias. John también nos confirma. Ya no hay dudas entonces hasta acá. Profe, disculpe, está un poco entreborrado. ¿Podría explicar un poquito de nuevo de los tipos de sensores? A ver, pero ¿es por su red o es
es mi red que está entrecortándose? No es el mío, profesor. Ya. A ver, vamos a explicar rápidamente, ¿ya? Vamos a hacer un breve repaso. Entonces, nosotros hemos indicado que si los sensores inductivos más comunes, y no solo los inductivos, ¿no? Los capacitivos, los fotoeléctricos, lo más usual es que encontremos de 3 hilos. Bien, entonces podemos encontrar también en el mercado sensores de 2 hilos, bien, o sensores de 4 hilos, ¿no? Que tienen normalmente abierto y normalmente cerrado incorporado. Bien. Pero nosotros vamos a hacer el análisis en este ejemplo cuando tenemos 3 hilos. Entonces, en todo sensor que nosotros veamos que tenga 3 hilos, vamos a encontrar, ya cualquiera sea su marca, vamos a encontrar estos tres colores, ¿ya? Brown, ¿no? Que es marrón o café, black, que es negro, y blue, que es azul. Bien, entonces, si nosotros vemos el esquema de conexión, tenemos que energizar, ¿no? Tenemos que ver ahí normalmente ahí tiene, en el mismo sensor, ahí nos dice cuáles son los niveles de tensión que soportan. Puede ser en corriente continua, puede ser en corriente alterna. Entonces, normalmente se trabajan con corriente continua. Hay un voltaje estándar es 24 voltios. Entonces, para hacerlo funcionar, ¿ya? Lo que nosotros vamos a tener que hacer es energizar, ¿no? ¿Entre quiénes energizamos? Entre brown, ¿no? Cable marrón, y blue. Entonces ahí ponemos 0, ¿no? De 0 a 24 voltios, ¿no? O bueno, directamente 24 voltios para energizar. Y lo que nosotros vamos a tener es esta señal, la black, ¿no? El cable de color negro. Entonces, ¿cómo es que funciona? ¿Ya? ¿Cómo es que funciona esto? A ver, vamos a borrar. Entonces, cuando no hay un elemento que, ¿no? O sea, cuando no está detectando, acá esta lamparita va a estar apagada, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un nivel de tensión. Entonces, si es PNP, ¿no? El nivel de tensión que se genera, o la tensión la salida que se genera es entre el cable black, que es la señal, siempre es esa como referencia, y en este caso blue, que es 0 voltios. ¿Bien? Entonces, con eso nosotros vamos a tener una conexión PNP. Bien, entonces cuando detecta, nosotros vamos a acercar acá de repente un metal y va a detectar. Entonces cuando detecta ya no está apagada, sino esta lamparita o esta carga que nosotros pongamos se va a prender, ¿no? Si nosotros medimos el sensor, lo que vamos a tener es que entre black y blue ahora aparecen 24 voltios, ¿no? O el voltaje con el que estemos trabajando, ¿no? Si estamos trabajando con 12 voltios, aparecerá 12 voltios, ¿no? Si estamos trabajando con 5 voltios, 5 voltios, ¿no? Entonces, eso es, ¿ya? Ese es el contacto que se cierra y va a generar. Ahora, tenemos dos grandes grupos. El primero que hemos mencionado es el PNP, ¿sí? Y el siguiente, ya que nosotros vamos a tener, es el NPN. Bien, entonces también vamos a tener sensores de tipo NPN. La diferencia importante que dijimos es que en una NPN, ahora la señal, ¿no? O nuestro voltaje va a generarse entre quién? Entre black, ¿no? Que es la señal, y ahora brown, ¿no? Que es el lado positivo. ¿Bien? Entonces yo tengo que colocar de esta manera la carga, ¿no? Para hacer la detección. Bien, entonces eso es, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Bien. A ver. Ya, chicos, entonces, zona de sensado.
Eso también nosotros lo tenemos que ver en el manual del sensor, ¿no? Pero normalmente la zona de sensado es por este lado, ¿no? Por la parte inferior, por acá viene el cableado, ¿no? Sale el cableado. Y en el otro extremo de este especie de cilindro, que es nuestro sensor, por acá va a ser esa zona de sensado, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Porque yo voy a tener que montar este sensor en planta, ¿no? En alguna línea de producción, en algún equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si la pieza, ¿no? que quiero detectar va a estar por este lado o por este lado, de repente no voy a poder hacer una detección correcta, ¿no? Entonces hay que pensar también en eso. Y normalmente el espacio, ¿no? donde se va a permitir hacer este sensado es este especie de globito que está marcado acá, ¿no? Entonces, si está dentro de esta área, va a sensar, ¿no? Pero no lo puedo poner acá a la izquierda, no lo puedo poner muy a la derecha, ¿no? Tiene que ser frente a esta cara sensora. Bien. Entonces, algunas influencias, ¿no? que vamos a tener en los sensores propios del objeto a detectar, puede ser el material, el tamaño, la forma, la proximidad, ¿no? De repente, si está muy lejos, no lo voy a detectar, ¿no? Pero si acerco un poco más el elemento que quiero detectar, ya lo podría detectar, ¿no? Tamaño de la bobina y de la pantalla, montaje del sensor y medio ambiente, ¿bien? Entonces, bueno, ese es el sensado. Este es un poco ya el principio de funcionamiento, ya lo hemos explicado, se genera, hay un oscilador a una frecuencia fija, y bueno, no va a oscilar cuando de repente no detecta ningún elemento, y cuando detecta un elemento va a generar una oscilación, ¿sí? Entonces, vamos a tener eso, ¿sí? Ahora, los sensores capacitivos. ¿Qué tipo de elementos detectan los sensores capacitivos? ¿Alguna idea? Hemos dicho que los inductivos detectan metales. Los capacitivos, ¿qué tipo de elementos detectan? A ver, vamos a hacer una pregunta a algún compañero. Eddie, ¿estás por ahí, Eddie? Creo que no está Eddie. Eddie, ¿nos escuchas? Eddie, se fue Eddie. Ya, seguimos. Francis, ¿nos escuchas, Francis? Es el siguiente en la lista. Guillermo. Ya, Guillermo. Buenas noches. Hola, Francis. Ya Guillermo nos ha ayudado, ha dicho metálicos y no metálicos, ¿no? Eso quiere decir que un capacitivo, ¿ya? Detecta, en teoría, cualquier elemento, ¿ya? Pero ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque el principio de ¿ya? A ver, es como un capacitor, ¿no? Que tiene dos placas, ¿no? Y al medio está el dieléctrico. Y bueno, dependiendo de la constante dieléctrica en realidad del material, va a poder sensar más fácilmente o con mayor dificultad. ¿Bien? Entonces, detecta cualquier material, en teoría, ¿ya? Rápida respuesta, alta frecuencia de conmutación, detecta líquidos a través de vidrio plástico, ¿no? Entonces, esa es una característica importante, ¿no? Para ciertas industrias o aplicaciones que nosotros podríamos tener. Bien, nos indica que tenemos una larga vida útil, ¿no? En general, este tipo de sensores tienen esa característica. Algunas desventajas, ¿no? Como es un capacitor, puede ser afectado, ¿no? Por la humedad, puede modificar esa capacitancia, también la suciedad o temperatura, ¿no? Y podríamos decir que no es tan preciso como un sensor inductivo. Entonces, el principio que se tiene, ¿no? Cuando nosotros tenemos un capacitor, tenemos dos placas o platos, ¿no? Que vemos acá
estos de manera rectangular. Y en el medio nosotros tenemos un material dieléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros energizamos, ¿no? Vamos a generar estas líneas de campo entre las placas, ¿no? Entonces, el objeto a detectar actúa como un dieléctrico, ¿no? Bien. Algunos símbolos, bueno, acá tenemos los electrodos, el oscilador, el detector y el circuito de salida, ¿no? Bastante similar al sensor inductivo. Entonces, este oscilador entra en resonancia cuando se acerca el objeto a detectar. Fíjense el símbolo, ¿no? Cuando nosotros teníamos un sensor inductivo, acá era un cuadradito, ¿no? O un rectangulito, ¿no? Como una resistencia. Pero ahora ya aparece el símbolo del capacitor, ¿no? Este símbolo ya hemos dicho que es el símbolo de todos los detectores o sensores. Y finalmente, podemos tener contactos normalmente abiertos o contactos normalmente cerrados. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tenemos. Ese es el principio de nuestros sensores capacitivos. Vamos a seguir avanzando. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando ahora con los sensores fotoeléctricos. ¿Bien? Entonces, el principio de este tipo de sensores es, ¿no? Foto viene de luz, ¿no? Entonces, lo que se hace es enviar un haz de luz y normalmente vamos a tener un emisor y un receptor. El emisor es el que emite este haz de luz. Puede ser una luz ¿no? ultravioleta, una luz que no es visible al ojo humano, pero envía un haz de luz, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el principio de operación. Entonces, nosotros tenemos acá, en general, ya podemos resumirlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a nosotros tener un LED, ¿ya? Así como las luces LED que tenemos de repente para Navidad, ¿ya? No siempre va a ser de tipo LED, ¿no? El LED trabaja a una frecuencia que es visible a la percepción humana, ¿no? O sea, podemos ver el color, ¿no? Pero hay otros que trabajan a diferentes frecuencias y no necesariamente van a ser visibles, ¿no? Pero bueno, para entender. Entonces, lo que hace es reflejar, ¿no? Acá hay un producto, detecta ese producto y lo que va a hacer es reflejar, ¿no? Este haz de luz. Y acá vamos a tener un fotodetector, que básicamente es un fototransistor, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un transistor, acá lo que vamos a tener es normalmente una base, ¿ya? Tenemos la base, tenemos un colector y tenemos un emisor. Bien, pero en este caso no tiene base, ¿no? Sino que la base, ¿y cómo es que funciona, no? Cuando yo le inyecto una corriente acá por base, ¿no? Si nosotros damos una corriente de base, va a haber corriente o existe corriente entre colector y emisor. Entonces existe o se genera esta corriente. Bien, pero en vez ahora de tener nosotros una base, lo que tenemos en este caso es simplemente ¿cuándo va a empezar a haber corriente entre colector y emisor? Cuando reciba un haz de luz, ¿no? De LED. Entonces, recibe este haz de luz de LED y va a haber continuidad, ¿no? Entre colector y emisor y bueno, esa señal se puede amplificar y ya detecta, ¿no? Entonces, ese es básicamente el principio, ¿no? El principio general. Ahora, lo que nosotros vamos a tener acá a continuación son algunos tipos de sensores fotoeléctricos. Estos de repente son los más usuales, ¿no? Tenemos los de tipo barrera. Los de tipo barrera, en un lado vamos a tener al emisor y en el otro lado vamos a tener al receptor, ¿no? Entonces, en posiciones distintas. El de tipo reflex, acá al lado izquierdo van a estar tanto el emisor y el receptor.
Y acá al lado derecho lo que vamos a tener es una especie de espejo, ¿no? Reflector. Es un material especial que va a permitir reflejar este haz de luz y bueno, hay que posicionarlo, ¿no? Hay que ubicar el ángulo exacto para que este haz de luz regrese, ¿no? Y pueda detectar. Bien, entonces, igual, ¿no? Cuando acá pasa una persona o industrialmente pasa un objeto, corta este haz de luz, ¿no? Y ya eso genera un disparo, ¿no? Que ha detectado. Igual acá, ¿no? Y el sensor difuso, solamente tenemos acá el emisor y el receptor, pero solo tiene una dirección y normalmente podemos trabajar ángulos ya mayores, ¿no? Hay un rango de ángulos que va a detectar, ¿no? Este sensor difuso, ¿no? Entonces ahí detecta el elemento y bueno, va a detectar ese cambio ahí. Los de tipo reflex, como les decía, necesitan esta especie de alineamiento, ¿no? Que hay que darle justo a 90 grados, ¿no? Entonces, tenemos el emisor, ¿no? De color amarillo, envía esta señal, y bueno, tiene que estar a 90 grados exactos para que pueda rebotar y esa señal ser recibida por el receptor. Bien, entonces vamos a tener eso acá. Algunos modos de detección va a depender también del tipo de sensor que nosotros vayamos a tener, ¿no? Ya vamos a acabar ahorita, de repente vamos a ver una simulación ya para que se pueda entender mejor y alguna aplicación en un momento más, ¿no? Entonces, acá no está detectando, ¿no? Es un fotosensor. Ya cuando la carga está operando, ¿no? Entonces, estos dos de acá es modo de operación encendido, ¿ya? Entonces, bueno, acá ya, modo de operación light, ¿no? O sea, en luz, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Cuando detecta, ¿ya? O el modo de... cuando vemos acá, significa que está prendida esta luz, ¿no? Entonces, cuando no detecta ningún elemento, va a estar prendida esta lucecita que aparece acá o esta lámpara. Cuando detecte el elemento, se va a apagar, ¿no? Y nosotros podemos tener un modo de operación oscuro, ¿no? Entonces, cuando no detecta, va a estar oscuro, no hay luz, pero cuando detecta, se enciende la lamparita, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tener son los símbolos, ¿ya? Para estos sensores fotoeléctricos. Entonces, cuando queremos representar un emisor, que normalmente podría ser un diodo LED, que envíe esa señal, ¿no? Fíjense acá sale la luz de acá. ¿Y hacia dónde llega? Hacia nuestro fototransistor, ¿no? Entonces, este es el receptor, ¿no? Con una letra R. Puede darse el caso de ¿no? Que también tenemos este fotorreceptor, ¿no? Y también tiene su salida acá incorporada, ¿no? Y bueno, en este caso, en este mismo elemento está el emisor y el receptor, ¿no? ¿No? Podemos tener esos casos de simbología. Bueno, ¿no? Este es el estado normal cuando el objetivo es detectado, ¿no? Corta ese haz de luz. Eso es básicamente lo que tenemos acá, ¿no? Bueno, y la reflexión difusa genera un ángulo, ¿no? Entonces, este objeto puede estar, si está dentro de este ángulo de detección, ¿no? Va a detectar, ¿no? Si ya está fuera, bueno, se entiende que no va a poder detectar. Bien, ya vamos a ir acabando. A ver, ¿cuántas diapositivas nos faltan? Ya faltan pocas, ¿ya? Para pasar alguna demostración y ya que ustedes puedan terminar de... ¿ya? Y unas indicaciones finales, ¿ya? Para nuestra evaluación parcial. Entonces, vamos avanzando.
Como les decía, de repente, cuando nosotros hablamos no solamente de un sensor inductivo, puede ser capacitivo, ¿no? Fotoeléctrico. Normalmente lo más común es que encontremos ¿no? DC, que va a ser de corriente directa, de 3 hilos, ¿no? Entonces ya tenemos salidas universales NPN y PNP que va a poder ser entendida por el PLC. Y dentro de estas pueden ser normalmente abiertas o normalmente cerradas cada una. Pero también podemos encontrar sensores de tipo o de 2 hilos, ¿no? Entonces vamos a tener simplemente es un contacto, ¿no? Normally open o normally close. Y tenemos AC de 2 hilos, normally open y normally close. Entonces, ¿qué significa, no? DC significa que tenemos que energizarlo con un voltaje en corriente directa, ¿no? 24 voltios normalmente. Y AC es alterna, ¿no? Entre línea y neutro tenemos 220 voltios. Bien, entonces podemos trabajar desde ahí. ¿Y cómo se hace el cableado, no? Entonces también ya está estandarizado, ¿no? En DC y en AC, en el de 2 hilos es bastante similar. Tenemos el brown y el blue, ¿no? Entonces igual energizamos entre más y menos y la carga va en blue, ¿no? Entonces va en serie. Ahí va nuestra carga de detección. Igual acá, ¿no? En el caso de 3 hilos tenemos 2 casos, ¿no? NPN y PNP, ¿no? Recordemos, NPN, la señal es entre black, señal negra, y positivo, brown. Y PNP igual entre black, pero ahora con referencia a negativo, ¿no? 0. Y podemos tener también de 4 hilos, ¿no? Entonces, de 4 hilos tenemos brown, blue, igual alimentación, pero ahora tenemos black y white, ¿no? Negro y blanco. Entonces, normalmente ya vamos a poder tener doble contacto, ¿no? Y normalmente uno va a ser normalmente abierto y otro normalmente cerrado, ¿no? Para ir trabajando esto. Igual podemos ser PNP o NPN, ¿no? Es lo mismo, solamente que con doble señal. ¿Bien? Y bueno, tenemos esta aplicación que vamos a tratar de revisarla ahora. Les voy a mostrar cómo podemos trabajar esta simulación, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o consultas acá. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Quería compartir también con ustedes algunos simuladores, ¿ya? Si no hay dudas. A ver. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? Entonces vamos a mostrar esta simulación que está en nuestra diapositiva y también quería buscar. A ver si tenía unas imágenes acá. A ver. Ya, a ver, no tienen dudas. Ya. Vamos a ver algunos simuladores. ¿Ya? Vamos a ver algunas simulaciones y también ya está. Yo he levantado la mano.
para preguntarles a ustedes. Ya, vamos a ver, ya estas simulaciones de acá. A ver acá. Entonces, acá esta es una aplicación de un sensor capacitivo. ¿Ya? Entonces, esta es una línea de producción y bueno, acá se encarga de hacer ese llenado. Y bueno, cuando se llena, este sensor inductivo o capacitivo, perdón, detecta y bueno, la lógica hace que se siga moviendo, ¿no? ¿Ya? Hasta una siguiente etapa, ¿no? Bueno, esto es de barrera. A ver, vamos a ver si este es de barrera. Ya, entonces fíjense acá, ¿no? No sé si se logra ver ahí. Tenemos el emisor y el receptor y acá hay unas piezas, ¿no? Pueden ser unos tornillos. Y bueno, ahí detecta, ¿no? Puede ser para detectar piezas defectuosas, ¿no? Pero ahí va a llegar una pieza más chiquita, ¿no? Entonces no la va a detectar. ¿Ya? Entonces se puede utilizar también a una altura específica, ¿no? Se alinean, podría ser una aplicación, ¿ya? De este caso, ¿no? Más adelante vamos a ver, acá está el difuso, por ejemplo, un sensor difuso. ¿Ya? Entonces, puede ser, ¿no? Para detectar eh, algún elemento, ¿no? Que va a reflejar, ¿no? Entonces, detecta ahí y refleja, ¿no? Esta especie de tronco que está detectando. El encoder también este es interesante, ¿ya? Puede ser una aplicación también de no sé si lo logran ver ahí. Sí están viendo, ¿no? Sí se ve por acá. ¿Sí? Sí, sí se ve, profesor. Ya. Entonces, el encoder es también bastante interesante. Tenemos un disco, ¿no? Y en ese disco se le puede poner una cantidad fija de estas ranuras, ¿no? Entonces, no lo sé, yo digamos me invento un número, ¿no? 60. ¿Ya? Entonces, cuando cumple estas 60 detecciones, va a hacer que ya dio una vuelta, ¿no? Entonces, yo con eso puedo también indirectamente determinar la velocidad, ¿no? O simplemente si está girando, ¿no? A nuestro motor. Entonces, este es un encoder, ¿no? ¿Qué otras aplicaciones vamos a tener acá? El inductivo, a ver, veamos el inductivo. El inductivo es para piezas metálicas, ¿ya? Entonces acá tenemos esta pieza que se acerca, ¿ya? Y se va a alejar, ¿no? Entonces llega a este punto máximo y de ahí cambia la dirección, ¿no? Y puede cambiar el sentido de giro del motor y lo va a alejar ahora, ¿no? Entonces llega a un final de carrera al otro extremo y bueno, va a venir hacia acá, ¿no? Entonces acá el que detecte es este elemento metálico, ¿no? El que está acá al centro de este cubito, ¿no? Metálico. Entonces podemos tener óptico, acá hay alguna otra aplicación de los ópticos. Entonces también, ¿no? Para contar unas piezas, en este caso unos tornillos podrían ser, ¿no? Entonces, el emisor y el receptor, ¿no? Cada vez que detecta, se corta este haz de luz, ¿no? No sé si ahí ven esa línea roja, ¿no? Pero ahí se corta, ¿no? Entonces ahí se va a cortar. Entonces tenemos esos. Vamos a ir viendo algunos otros, ¿ya? Acá hay otros de reflex, sensor capacitivo.
¿Ya? Entonces, igual de repente se los comparto esto para que ustedes lo puedan tener, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Detecta, en este caso es un capacitivo, detecta esta pieza y prende la lamparita, ¿no? Entonces, tenemos eso. Muy bien. Entonces son algunas aplicaciones ya que nosotros podríamos tener. Bien. A continuación, entonces, vamos a dar algunas indicaciones. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. Nos queda ya 15 minutos para acabar nuestra clase. Y bueno, vamos a dar las indicaciones finales para nuestra evaluación parcial. ¿Ya? Entonces, ya deberían de tener acceso a la evaluación parcial si nosotros ingresamos a nuestra aula virtual. A ver, voy a ingresar nuevamente a la aula virtual de nuestra modalidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a entrar rápidamente acá. Ya está. A ver, ahí está cargando. ¿Dónde está? A ver, veamos. Ya está. Nos dirigimos entonces a la unidad 2 y nos vamos a la última parte. Ya está la evaluación parcial. Entonces, ya hay algunas entregas, es por grupo, entonces ya se ha habilitado a partir del día de hoy, ¿no? A las 00 horas hasta el 22 de abril. Ya hay inclusive algunos que han presentado, entonces no es muy complicado, ¿ya? Lo que nos indica es lo siguiente. Bien, diseño y simulación de un esquema de arranque temporizado de un motor eléctrico. Bien, entonces para este caso lo que nos pide es que en lo siguiente, ¿no? Utilizando el software KDESIMO, que es el que hemos venido trabajando, realizar la implementación y simulación de un esquema. A ver, ¿hay alguna participación? Sí, Reni, es grupal, ¿ya? Es grupal. Ahí me olvidé mencionar, acá en el aula virtual tiene un espacio de coordinación grupal también, ¿ya? Entonces acá abajo, en la unidad 2, ustedes por cada grupo van a poder participar, ¿no? Hay un foro de coordinación grupal 2 y es importante también que puedan coordinar desde acá, ¿ya? Hay algunos que ya han coordinado similar al trabajo de su producto académico 1, ¿no? O del consolidado 1, perdón. Entonces, ya vamos a tener ese espacio de coordinación grupal, ¿ya? Y sí, el trabajo es grupal. Bien, entonces vamos a revisar nuestra evaluación, ¿no? Nos decía, utilizando el software KDESIMO, realizar la implementación y simulación de un esquema de arranque temporizado de motor eléctrico teniendo en cuenta lo siguiente. Al accionar el pulsador de marcha, el motor arranca y se enciende el piloto verde. ¿Ya? Entonces, el piloto verde son estas lamparitas, ¿ya? Son las lamparitas, a eso hace referencia el piloto verde. Transcurrido el tiempo seleccionado en el temporizador, el motor y la señalización se desactiva. Bien, entonces, transcurrido el tiempo seleccionado en el temporizador, ¿no? O sea, yo puedo ponerle acá, ¿no? Imagínense 5 segundos, ¿ya? Entonces, apenas yo pulse el botón de marcha, el motor debe de arrancar, ¿ya? Y va a permanecer abierto ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo que yo lo seleccione. Puede ser 5 o 10 segundos, no especifico, ustedes pueden poner un tiempo ahí. ¿Ya? Digamos que sea 10 segundos. Entonces, después de que yo pulse ese start, va a iniciar la temporización, 10 segundos, ¿no? Pasan esos 10 segundos y el motor y la señalización, que es este piloto verde, se van a apagar, ¿ya? En caso de sobrecarga del motor o falta de fase, se activa un relé térmico parando el motor y encendiendo un piloto de señalización rojo. Tenga consideración el esquema referencial, ¿ya? Acá inclusive se les da un esquema, no es el exacto, porque bueno, no tendría mucho sentido que ya les dé el esquema, ¿ya? Pero pueden usarlo como referencia para un punto de partida para su evaluación,
Entonces esto hay que implementarlo en el K-Decimo, no exactamente así, ¿no? Sino este es como, les vuelvo a repetir, una referencia que ustedes pueden tener. ¿Bien? ¿Qué nos dice? Lea atentamente las instrucciones, realice la implementación de elementos necesarios en el entorno de software K-Decimo. ¿No? Tenemos que implementar lo necesario para que cumpla esas condiciones. Realice el montaje del esquema general. Compruebe mediante la simulación la funcionalidad del esquema desarrollado para el arranque temporizado del motor. O sea, la ventaja es ustedes pueden simular, ¿no? Entonces ahí verifican, ¿no? Si efectivamente está funcionando. Realiza un breve informe con descripción del comportamiento del esquema, ¿no? O sea, cuando hace referencia a una breve descripción del comportamiento, el esquema es, ¿no? ¿Cómo es que funciona de manera general, ¿no? Pulso el start, se activa mi contactor, los contactos auxiliares se cierran, se abren, ¿ya? Ahí ustedes tienen que detallar eso. Asimismo, indica y referencia cada uno de los elementos que componen el mencionado esquema de control, ¿no? El esquema de control es el de la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué significará este Q1? ¿Qué significará este F2? El S1 o los elementos que ustedes incluyan, tienen que describirlos ahí. ¿Bien? Y este punto 6 es muy importante. ¿Qué nos dice? Guarde la simulación realizada en el software, envíe el archivo y el informe al portal de entrega. Entonces, acá tenemos que enviar tanto el informe, detallando los puntos 5 básicamente, ¿no? Detallando el punto 5, pero también ustedes tienen que adjuntar el archivo, ¿no? O sea, el archivo en K-Decimo, ¿no? Digamos, ese es el archivo que han trabajado. Entonces, acá lo guardan, guardar como, y ya se genera este formato, ¿no? Y este también ustedes tienen que presentarlo, ¿ya? Este archivo en K-Decimo también lo tienen que adjuntar. Entonces, una opción de repente es que lo compriman y ya envíen un solo archivo comprimido, o la otra también yo he configurado el aula virtual para que acepte dos archivos. ¿Ya? Entonces pueden mandarlo también de forma individual, ¿no? Uno su informe en PDF y el otro su archivo en K-Decimo. ¿Bien? Y acá está la rúbrica de evaluación, también es importante que lo tengan en cuenta para lograr un total de 20 puntos, ¿no? 5 por 4 criterios son los 20 puntos. 5 puntos por 4 criterios que se consideran ya son los 20 puntos. Entonces también vale la pena que ustedes revisen porque con esto se va a evaluar, ¿no? Inserta los componentes necesarios a partir de la interpretación de la consigna de trabajo para el arranque temporizado del motor eléctrico. Implementación del esquema de control y arranque temporizado del motor eléctrico. ¿No? Muy bien, entonces espero que esté claro. No sé si hasta acá tienen alguna duda o consulta. ¿Es personal o grupal? Es grupal, ¿ya? Ya lo hemos indicado, va a ser grupal. Son los mismos grupos que han trabajado su consolidado 1, ¿no? Es grupal JSON. Sí, a ver, voy a verificar si está configurado. Sí está configurado de manera grupal, ¿no? Porque acá, ya inclusive un grupo ya lo presentó. Bien, no sé si tienen alguna otra duda o consulta. Sí, sí está. Ya son los mismos grupos que han formado, ya en la primera parte. Ya está entonces. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Ninguna? Profesor, buenas noches. Solo con respecto a la asistencia, nada más. Cuando llamó la asistencia no pude conectarme. A ver, Reinaga, ¿no? A ver, ya, te registramos ahora.
Noel. Gracias. Creo que sí está. A ver, voy a verificar. Noel, ¿no? Ya está Noel. Ahora sí. Muchas gracias. Ingeniero, buenas noches. Gregory más, por favor. Quispe Vargas. Sí, Ya. Guamán Mandujano, profesor. Ya, Guamán. Aquí tenemos, profesor. Presente, profesor. Ya, pero vamos en orden, ¿ya? ¿Les parece que levanten la mano? Ahí se está filtrando un audio, Gregory, creo que tiene. Vamos a silenciar. Ya. Entonces, vamos, levanten la mano para hacerlo más ordenado y yo los registro desde ahí, ¿ya? A ver, Miguel Ángel Aymachoque. Miguel Ángel. A ver. Ya estás, Miguel Ángel. Jordi Izarra. Ya, también ya está Jordi Izarra. Correcto. Ya los he registrado ambos. Bien. ¿Alguien más? Ya estamos entonces ahí. Muy bien. Entonces, creo que llegaríamos hasta acá. Les agradezco por su atención, muchos ánimos.